Antes de comenzar con este video, te invito a suscribirte al canal. Es totalmente gratis y me ayudarás mucho a seguir creando este tipo de contenido. También te agradecería que le des like, lo compartas y dejes un comentario. Esto permitirá que YouTube recomiende el canal y sigamos creciendo juntos. Sin más preámbulos, vamos con el video. Para entender un poco mejor el por qué sucedió esta situación de rehenes, nos tendremos que ir al año 1994, cuando se daba inicio a la Primera Guerra Ruso-Chechena. Este conflicto armado se libró entre diciembre de 1994 y agosto de 1996, cuando el ejército ruso intentó recuperar el control de la República de Chechenia. La declaración de independencia chechena se daría en 1994, unos años después de la disolución de la URSS en 1991. Este acontecimiento dejaría un vacío de poder en la región, haciendo que nuevos países dieran comienzo. Chechenia no sería uno de aquellos países, puesto que su territorio formaba parte de Rusia. Esto último causó el disgusto de algunos pobladores y líderes chechenos, quienes, bajo la influencia de grupos islámicos radicales en la región, contribuirían a que el conflicto diera inicio. Ante esto, Chechenia declaró su independencia de Rusia a finales del año 1994, lo que no fue reconocido por el gobierno ruso. Por obvias razones, Rusia no dejaría que un territorio rico en recursos naturales como el petróleo y gas se independizara tan fácilmente. En diciembre de 1994, el ejército ruso ingresó en Chechenia para restaurar el control ruso, pero se encontraron con las fuerzas separatistas chechenas, lideradas por Dzhokhar Dudayev. Para agosto de 1996 se libraría la batalla de Grozny. Esta ciudad fue escenario de una devastadora batalla entre rusos y fuerzas separatistas chechenas lideradas por Aslan Maskhadov y Shamil Basayev. Las fuerzas chechenas lograrían ganar esta batalla para que tiempo después se firmara un acuerdo de paz poniendo un alto al fuego, pero esto solo sería hasta 1999. En este año comenzaría la Segunda Guerra Chechena el 26 de agosto y terminaría hasta abril del 2009. Esta comenzó cuando Rusia lanzó una campaña militar contra Chechenia en respuesta a la invasión del vecino Dagestán por parte de guerrilleros chechenos y la Brigada Internacional Islamista. Además de una serie de atentados en Rusia que causaron cientos de muertes. Todo esto fue atribuido a los chechenos, lo que motivó aún más la intervención rusa. Algunos de estos ataques fueron pensados y planeados por Shamil Basayev, el mismo comandante checheno que lideró a las fuerzas separatistas chechenas en la batalla de Grozny. Nacido el 14 de enero de 1965, Basayev se convirtió en el jefe militar de las guerrillas leales a la República Chechena de Ichkeria, una república separatista que no fue reconocida por Rusia. Basayev fue calificado como terrorista por el gobierno de la Federación Rusa debido a sus acciones, que incluyeron la toma de rehenes en un hospital de Budionovsk en 1995, que dejó más de 150 fallecidos y 400 heridos. Aunque liberó a los rehenes, este evento lo convirtió en el terrorista número uno de Rusia. Después del fallecimiento de Dudayev en 1996, Basayev se convirtió en el líder del ejército de la República Chechena de Ichkeria. En 1997, llegó a ser vicepresidente de la región. Sin embargo, su objetivo era la independencia total de Chechenia, lo que lo llevó a organizar una incursión en Dagestán en 1999, lo que desencadenó la Segunda Guerra Chechena. Sería durante este conflicto que Basayev perdería una pierna gracias a un ataque en el año 2000. Gracias a este acontecimiento se rumoreaba su deceso, pero unos años después, esto se desmentiría gracias a que fue uno de los autores intelectuales de la masacre de Beslan en 2004. A pesar de estas acciones poco éticas, Basayev se consideraba a sí mismo como un luchador por la libertad y ofreció una recompensa a quien lograra quitarle la vida al presidente Vladimir Putin. El deceso de Basayev ocurrió el 10 de julio de 2006, cuando fue asesinado en una explosión en la República de Ingushetia, cerca de la frontera con Osetia del Norte. Aunque las circunstancias de su muerte son controversiales, se cree que fue víctima de una operación especial del servicio de inteligencia ruso. La escuela de Beslan fue el escenario para un ataque, perpetrado por un grupo radical islamista de unas 30 personas armadas, con subfusiles, explosivos y rifles de asalto.
dejaron un saldo de 334 decesos, una gran parte de ellos niños, y más de 700 heridos. El 1 de septiembre de 2004, a las 9:30 horas de la mañana, el grupo de 30 militantes islamistas armados llegó en camiones Gazelle y Gaz-66 al colegio, justo cuando comenzaban las clases de otoño. Los atacantes, vestidos con pasamontañas negros y algunos con chalecos y cinturones explosivos, tomaron por sorpresa a la escuela. Ante la situación, la policía se hizo presente de forma casi inmediata, provocando así un breve tiroteo con los atacantes, pero, la diferencia de fuego entre ambos bandos, provocó el deceso de 5 agentes policíacos. Pasado esto, aproximadamente a las 10 de la mañana los atacantes se apoderaron por completo del edificio y tomaron como rehenes a 1.180 personas, en su mayoría niños y adolescentes entre 7 y 18 años. Durante el caótico inicio del ataque, unos 50 rehenes lograron escapar. Sin embargo, la confusión reinaba sobre el número real de rehenes en poder de los atacantes. Mientras el gobierno ruso estimaba alrededor de 350, otras fuentes llegaron a sugerir que podrían haber sido hasta 1.500 rehenes. En las horas siguientes, se escucharon varios disparos provenientes del interior del edificio, lo que generó temor entre las fuerzas de seguridad rusas. Posteriormente, se reveló que los atacantes habían acabado con la vida de 20 hombres adultos tomados como rehenes y habían arrojado sus cuerpos fuera del edificio. Además, se cree que uno de los atacantes se habría autoinmolado con su cinturón explosivo accidentalmente, ya que aparentemente la explosión no causó heridos adicionales. Con el paso de las horas, las autoridades rusas reaccionaron rápidamente y se estableció un cordón de seguridad alrededor de la escuela, compuesto por policías rusos, fuerzas del ejército y unidades especiales como Spetsnaz, el equipo antiterrorista Alfa y miembros de la unidad OMON del Ministerio del Interior. Mientras que por el otro lado, los atacantes tomaron medidas para fortalecer su posición dentro de la escuela, trasladando a los más de 1.000 rehenes al gimnasio escolar. Luego, minaron el edificio con artefactos explosivos improvisados, y lo rodearon con trampas explosivas para prevenir intentos de rescate. Además, se tomaron medidas extremas para disuadir cualquier intento de rescate. Amenazaron con matar a 50 rehenes por cada uno de sus miembros muertos y a 20 por cada herido, además de volar la escuela si las fuerzas rusas lanzaban un ataque. A pesar de estas amenazas, el gobierno ruso inicialmente se comprometió a no utilizar la fuerza para rescatar a los rehenes. En su lugar, se iniciaron negociaciones para una resolución pacífica, lideradas por Leonid Rosal, un pediatra quien habría intentado la negociación con los atacantes para permitir la entrada de comida, agua, medicamentos para los rehenes, el retiro de cuerpos y lo más importante, la liberación de todos los niños. Sin embargo, estas peticiones fueron completamente ignoradas. Cabe mencionar que Rosal había demostrado su eficacia en situaciones similares. Un ejemplo de esto fue durante el ataque al teatro de Moscú en 2002, en donde Rosal logró la liberación de varios niños. Para el segundo día, el 2 de septiembre de 2004, las intenciones de los atacantes eran claras. Buscaban la independencia de Chechenia y la retirada de las tropas rusas de la región. Obviamente esta era una petición que Rusia se negaba rotundamente a cumplir. Mientras tanto, dentro del colegio, las condiciones de vida se deterioraron rápidamente. La falta de ventilación y el calor extremo obligó a muchos rehenes a quitarse la ropa para encontrar algo de alivio. En un gesto humanitario, el expresidente Ingussetio Ruslan negoció la liberación de 11 mujeres y 15 niños pequeños por la tarde de aquel día. Sin embargo, esta acción también reveló la crueldad de los atacantes. Al parecer, algunas de las madres que fueron liberadas y que contaban con más de un hijo, se les obligó a elegir a uno solo para liberar, mientras que los demás pequeños debían permanecer dentro de la escuela. Cerca de las 3:30 de la tarde, se escucharon 2 fuertes explosiones en un lapso de 10 minutos. Posteriormente, se determinó que estas explosiones fueron causadas por granadas disparadas por los atacantes, con el objetivo de disuadir a las fuerzas de seguridad de acercarse al edificio. Para la tarde del 3 de septiembre, los atacantes autorizaron la entrada de personal médico para retirar los cuerpos que se encontraban en el exterior del plantel educativo.
A las 1:04 de la tarde, cuando el equipo se acercaba a la escuela, los atacantes abrieron fuego repentinamente y se produjeron dos potentes explosiones, causando el deceso de 2 miembros del equipo médico y la evacuación urgente del resto del equipo. El consejero presidencial Aslanbek Aslanov reveló que una de las explosiones desencadenó el tiroteo. Por otro lado, según uno de los rehenes, la causa de la primera explosión fue una bomba mal asegurada con cinta aislante que se cayó, lo que provocó la detonación. Un relato contradictorio proviene de un trabajador anónimo del Ministerio de Situaciones de Emergencia, indicando que los disparos iniciaron el caos antes de que ocurrieran las explosiones. Pero, según Ruslan Ausev, un negociador clave durante el asedio, la secuencia de eventos comenzó con un atacante que accidentalmente provocó una explosión al tropezar con un cable. Esto desencadenó una reacción en cadena. Civiles armados, incluyendo padres de los rehenes, iniciaron un tiroteo, lo que llevó a los atacantes a creer que el colegio estaba siendo asaltado, a pesar de las garantías de que esto no pasaría. En respuesta, los atacantes decidieron detonar otra bomba y responder al fuego, además de atacar a los servicios médicos como mencioné anteriormente. Después de estos sucesos, y gracias a las explosiones, el gimnasio colapsaría provocando que un grupo de aproximadamente 30 rehenes aprovechara la oportunidad para huir, pero los atacantes abrieron fuego contra ellos, causando el deceso de varios de ellos. En ese momento crítico, las fuerzas de seguridad desencadenaron una operación de rescate a gran escala, asaltando el colegio para liberar a los rehenes restantes. La intervención fフcontundente y multifacética, con la participación de fuerzas especiales, ejército regular, tropas del Ministerio de Interior, helicópteros de combate Mi-24 y Mi-8, y al menos un tanque. Además, numerosos civiles armados se unieron a la batalla, lo que aumentó la confusión y el riesgo de víctimas colaterales, incluyendo posibles casos de fuego amigo que contribuyeron al elevado número de bajas. A medida que las fuerzas especiales rusas avanzaban, los secuestradores provocaron nuevas explosiones, destrozando por completo el gimnasio y provocando un incendio que se extendió por gran parte del edificio. Mientras tanto, los comandos perforaban las paredes para crear vías de escape para los rehenes. A las 3 de la tarde, tras 2 horas de intensos combates, las tropas rusas anunciaron que habían recuperado la mayor parte del colegio. Sin embargo, la lucha no cesó por completo, ya que 3 atacantes fueron localizados en el sótano con varios rehenes. En un último acto desesperado, los atacantes acabaron con la vida de sus rehenes antes de ser neutralizados por las fuerzas especiales. Después del trágico incidente, el presidente ruso Vladimir Putin declaró los días 6 y 7 de septiembre como días de luto nacional. En solidaridad y repudio al terrorismo, una multitud de 135.000 personas se reunió en la emblemática Plaza Roja de Moscú el 7 de septiembre para manifestarse en contra de la violencia. La Plaza Roja, un símbolo icónico de Rusia, se convirtió en un escenario de expresión colectiva, donde la comunidad se unió para condenar el terrorismo y honrar a las víctimas. El 13 de abril de 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitió un veredicto histórico, condenando a Rusia por no tomar medidas suficientes para prevenir la devastadora masacre de Beslan y por el uso excesivo de la fuerza letal durante el rescate. El tribunal sentenció al gobierno ruso a pagar una indemnización de 2,95 millones de euros a las víctimas y sus familiares, destacando que las autoridades rusas habían recibido información específica sobre un posible ataque contra una institución educativa, pero no tomaron medidas preventivas.